Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva jornada de diálogos tributarios. Es la segunda jornada de este ciclo, que como muchos de ustedes ya saben, las organizamos desde la Secretaría de Capacitación y Cultura junto con la Universidad Maimónides. Hoy vamos a tratar el tema salidas no documentadas, con la exposición de nuestro compañero Julián Font. Y también contamos con la coordinación de Claudia Rojas y Estela Marisaraza, que bueno, nos van a comentar un poquito las últimas novedades de este mes. Bueno, les quiero agradecer a los tres por estar con nosotros, por el material que nos envían, por la dedicación de siempre. Y bueno, también quiero agradecerle a mis compañeros de la Secretaría de Capacitación, el secretario Matías Martínez y Lía Herrera. Recordarles que vamos a estar dejando en el chat el link para completar el formulario, que es importante para dejar el presente y para que después nosotros le enviemos el material. Y por último, no me quiero olvidar de comentar que las dudas que surjan y preguntas de la charla las vamos a responder eh, al final de la jornada. Así que bueno, le cedo la palabra a Estela entonces y a Claudia para iniciar la jornada de hoy. Clau, ¿querés agregar alguna cosita o ya arrancamos? No, yo simplemente decir buenas tardes a todos, agradecerles. La verdad que en esta jornada yo solamente la coordiné porque estoy, bueno, atravesando una licencia médica, entonces me tomé la licencia de no es preparar nada. Esa es la verdad. Le agradezco a Estela y a Julián la aceptación y colaborar con la jornada, con los temas, y los dejo en excelentes manos. Empezá vos, Estela, con la resolución que preparaste para hoy. Bueno, buenísimo. Así como Clau dice que ella solamente coordinó, yo solamente voy a exponer, porque Rocío nos dijo las coordinadoras y la realidad es que hacemos un buen equipo y cada una toma siempre un rol y principalmente Clau se dedica a gestionar, que es una tarea muy compleja. Como estamos acostumbrados a que este espacio de diálogos tributarios siempre destacamos alguna resolución importante, alguna normativa importante. La última oportunidad, Claudia nos contó algunas modificaciones que hubieron en materia de inscripción y nosotros hoy queremos compartirle muy brevemente, porque lo conozco a Julián, sé de su trayectoria, de su conocimiento y no quiero restarle tiempo, queremos compartirles muy rápidamente lo que es el régimen de incentivo a la formalización laboral, que es un decreto y una resolución que salieron a principios de este mes. Les voy a compartir la pantalla con el material. Bueno, como les decía, con la ley 27802, que trae muchas cuestiones en materia laboral, aparecen no solamente modificaciones a lo que es la ley de contrato de trabajo, sino algunos temas que tienen vinculación directa con lo que es la tarea recaudatoria nuestra. Dentro de uno de esos títulos aparece este régimen de incentivo que, si bien han habido algunas situaciones muy específicas en los últimos tiempos, yo podría decir que desde el año 2014, con la 26940, no había una situación así legal que fuera eh, tan importante en materia de contribuciones patronales como lo que es este régimen. ¿Qué es lo que contempla este esquema? Principalmente lo que intenta es bajar un poco el costo de la formalización de trabajadores y de esta forma, obviamente, ampliar un poco la base de las personas que están correctamente declaradas. Específicamente, vamos a ver que el beneficio más importante tiene que ver con una reducción de las contribuciones patronales, que nosotros sabemos que el decreto 814 tiene dos tipos de empleadores, el inciso A, el inciso B. El inciso A son los grandes empleadores, el inciso B son por exclusión los que no quedan comprendidos en este primer apartado, específicamente las entidades que tienen certificado micro, pequeña y mediana empresa. Y hay una diferencia
que en algún momento se intentó unificar, que después fue suspendida esa unificación en cuanto a las alícuotas que ingresan cada uno de estos empleadores. Los empleadores del inciso A ingresan una alícuota del 20,4% y los empleadores del inciso B del 18%. En este régimen se contempla que los trabajadores y los empleadores que hagan uso del mismo van a estar abonando hasta el máximo de 48 meses una tasa del 5%, lo cual es una cuarta parte de lo que es en condiciones normales. Si bien la ley salió a principio de enero, estas normativas salieron los primeros días de mayo y contemplan que los trabajadores se pueden incluir dentro de lo que es este beneficio desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril del año que viene. Es una ventana de un año completo y, como les decía, la publicación de la norma fue en los primeros días de mayo, por lo cual existe la posibilidad de hacer una rectificativa por aquellos trabajadores que en esa semana, en ese gap donde salió la normativa, la reglamentaria, hubieran tenido un alta y tienen la posibilidad de hacer uso de estos beneficios, de rectificar esas declaraciones juradas. Hay un tema importante que nosotros dijimos que el objetivo fundamental es esta formalización de determinados trabajadores. Y fíjense que uno de los requisitos que tienen que cumplir es que el trabajador que puede hacer uso de este beneficio tiene que no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre del 2025. Esta fecha es un poco, nos deja pensando. La realidad es que en el texto original salió de esa forma y después se fue demorando la publicación de la ley. Yo les dije enero y no, la 27799 es de enero, esta 27812 es de marzo. Rectifico porque dije mal la fecha de publicación. Entonces, quedó como que trabajador que no hubiera tenido alta el 10 de diciembre del 2025, es posible trabajador que ingrese en este beneficio. Un trabajador desempleado en los últimos 6 meses. ¿Y por qué toma estos 6 meses y no remite a esta fecha de diciembre? Porque como nosotros vamos a poder incorporar trabajadores desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril del año que viene, existe la posibilidad de que tal vez tuvieron una registración en el 10 de diciembre, pero desde mayo de este año hasta noviembre de este año no tienen una relación laboral formalizada, entonces tal vez en diciembre se lo contrata y se puede hacer uso de este beneficio. Tiene que darse que cumpla con uno de estos requisitos. Esa es una situación, no tienen que darse todos en forma conjunta. Puede ser monotributista, eso no es excluyente. Obviamente que si es monotributista no tiene que tener una relación laboral en los últimos 12 meses vigente, reformalizada, registrada, ni tampoco tiene que tener una alta al 10 de diciembre del 2025. Tiene que cumplir con alguno de estos dos requisitos. Y después puede ser también que sea un ex empleado del sector público. Si hubiera tenido una relación laboral registrada en el sector público, puede hacer uso de este beneficio también. Hay un código puntual que es el que tienen que utilizar los empleadores que den de alta a estos trabajadores, que es el código 710. Es el único código que se va a utilizar, independientemente de la modalidad de contratación, si es nuevo periodo de prueba, si es jornada parcial. Es independiente siempre. En otro momento se utilizaban distintos códigos según el tipo de contratación. En esta oportunidad se utiliza un único código. El libro de sueldo digital toma este código y después va a determinar en base a los ingresos, a los sueldos que se declaren, el beneficio, la reducción. Y no es solamente para empleadores que ya vengan con actividad. También puede utilizarse para empresas nuevas. Una empresa nueva que inicie actividades, un nuevo empleador, puede hacer uso de este beneficio también. Lo que pasa que para evitar condiciones desiguales se pone un límite en la cantidad de trabajadores que pueden estar dentro de este beneficio. Ese límite se establece como el 80%. Obviamente que, como decíamos, al ser un beneficio tan importante, se establecen algunas situaciones respecto al uso de este beneficio. ¿Cuáles son esas limitaciones, esas cuestiones que el organismo tiene que tener cuidado? No va a poder hacer uso del código 710 un empleador que esté en el REPSAL. Nosotros sabemos que el REPSAL es el registro de empleadores que tienen mala conducta, como
gestores de las relaciones laborales. Y tampoco pueden hacer uso de este beneficio empleadores que de golpe migren todos sus empleados a otra persona, a otra explotación, que hagan una práctica, como le dice la ley, abusiva de este beneficio, que hagan una interposición de empleador. Entonces, tenemos que tener cuidado de que claramente, al ser una situación bastante beneficiosa, no se generen tergiversaciones del mismo beneficio. Bueno, obviamente que si nosotros detectaremos que hay una situación que no se condice con lo mismo, el decaimiento implica la obligación de que el empleador genere el abono de todas las diferencias que existen entre el 5, el 18 o el 20,4%. Y como fisco nosotros tenemos también la potestad de establecer multas sobre estas situaciones. Un tema, así en modo de resumen, que después les vamos a compartir respecto de esta breve novedad, es que si yo como trabajador, por algún motivo, estoy unos meses con ese beneficio, la desvinculación se produce, no puedo recontratar a esa persona y gozar del beneficio hasta que se terminen los 48 meses, sino que tiene que ser una relación laboral de corrido. Y bueno, existen algunas cuestiones otras particulares que también establece la normativa, pero que la intención nuestra era darles un pantallazo general y amplio y, como les decía, dejar también lugar a la exposición del tema de hoy, que es salidas no documentadas, que nos parece muy importante. Así que bueno, después las chicas le van a compartir de la Secretaría el material y saben, como hemos hecho en otras oportunidades, que tanto Claudia como yo tenemos nuestro correo abierto para cualquier tipo de inquietud o consulta que tengan. Bueno, bárbaro, Estela. Muchas gracias. Pasamos entonces a la exposición de Julián. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por contar conmigo para exponer. Mi idea no es hacer una clase magistral de salidas no documentadas, sino exponerles mis experiencias como jefe de determinaciones de oficio que fui, y mis 25 años de determinaciones de oficio. Bueno, uno ve mucho de estos casos. Así que bueno, la idea es esa. Primero, agradecerles a todos por estar ahí, por presenciar. Y bueno, vamos a hacer una breve teoría sobre las salidas no documentadas, para después sí entrar en un tema más práctico, que son las facturas apócrifas, ¿sí? Bien. Bueno, salidas no documentadas, lo encontramos en el artículo 40 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Si me pasás la filmina, Rocío, te agradezco. Si no, Estela, no sé. Ahí está. Ahí Bien. está, bárbaro. Excelente, vamos a ver. Bueno, este artículo, antes estaba en el 37 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, con el nuevo ordenamiento. Bueno, quedó en el 40 y tiene algunas modificaciones respecto de lo que fue históricamente. La Ley 27.430 le incorporó algunos conceptos que son muy interesantes. Que bueno, son los que están subrayados ahí, ahora los comentamos, ¿no? Pero bueno, el artículo 40, ¿qué dice? Cuando una erogación carezca de documentación o ésta se encuadre como apócrifa y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del 35%, que se considerará definitivo en sustitución del impuesto que corresponda al beneficiario desconocido u oculto. A los efectos de la determinación de ese impuesto, el hecho imponible se considerará perfeccionado en la fecha que se realice la erogación. Bueno, estos subrayados que puse ahí en la filmina son incorporaciones que en realidad no es que sean modificaciones, porque ya se usaba así. En la jurisprudencia, con el tiempo, ha definido muchas cosas, como por ejemplo la naturaleza de lo que es una salida no documentada. Por ejemplo, también equiparar a las facturas apócrifas con una salida no documentada. A lo largo de los años, bueno, ya se trabajaba así, pero por cuestiones de jurisprudencia, ¿no?
Ahora bien, con la ley 27430 ya se incorporaron a la ley y bueno, se incorporó esto de que encuadre como una factura apócrifa y que hable en sustitución del impuesto que corresponde al beneficiario desconocido u oculto. Eh, a ver, la naturaleza de la salida no documentada se discutió. Hubo quienes decían que era una sanción, con sus implicancias, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, finalmente se terminó dirimiendo en que la salida no documentada es un impuesto propio del pagador, ¿sí? Eh, Ahora con esta redacción empiezan a surgir ciertas discrepancias porque hay algunos que dicen, no, ahora es en sustitución del impuesto, entonces es un responsable sustituto. A mi entender, sigue todo igual. A mi entender, es un impuesto propio del pagador, aquel que tiene una erogación que carece de documentación o esta documentación es apócrifa. Y lo que está sustituyendo es el pago definitivo, ¿sí? De esa tasa del 35%, está sustituyendo el impuesto que le debiera corresponder, que no va a declarar el beneficiario oculto, pero no es que se transforma en un responsable sustituto de esa persona, ¿sí? Está diciendo, bueno, este pago es definitivo y sustituye a aquel. Nada más. Para mí está diciendo eso, pero bueno, hay otros autores que ya están hablando de que es una responsabilidad sustituta. Bueno, tristemente, siempre hay discusiones sobre esto. Y bueno, ya la jurisprudencia, si sigue adelante, la jurisprudencia lo dirimirá también, ¿no? Y bueno, incorpora también el hecho imponible dentro de este artículo. Antes no había, no se decía cuál era el hecho imponible de la salida no documentada cuando se generaba. Bueno, ahora está. Así que, bueno, a mi entender, mucho mejor redactado este artículo, mucho más completo de lo que era antes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En una salida no documentada necesitamos una erogación que no tenga documentación o que sea apócrifa y que el beneficiario de esa erogación, quien la recibe, sea desconocido o esté oculto. ¿Sí? Necesitamos esas características para que se genere el Instituto de Salidas No Documentadas. Bien, el artículo 41 nos va a dar dos excepciones al instituto ¿no? Nos va a decir que no corresponde aplicar la salida no documentada cuando Arca pueda presumir que se han adquirido bienes a través de esa erogación, ¿no? O cuando los pagos que se hicieron, ya sea por su monto o por otras cuestiones, no lleguen a ser ganancias grabadas para el beneficiario. Bien, esas ya son dos excepciones al Instituto de Salidas No Documentadas. Ahora hablo de bienes. ¿Qué pasa con los servicios? Los servicios los encontramos en el segundo párrafo del artículo 106 del decreto reglamentario del impuesto de la ley de impuesto de las ganancias, ¿no? Que dice que cuando se evidencien que las erogaciones fueron destinadas a la contratación de servicios para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas, se admite la deducción del gasto en el impuesto de las ganancias sin perjuicio del impuesto al que hace referencia el artículo 40, que recae sobre tales retribuciones, ¿no? Entonces, nos está diciendo que si siempre y cuando sea para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas, los servicios que estén demostrados en una erogación que no tenga documentación o sea falsa, pueden deducirse del impuesto, pero va a pagar la salida no documentada. Entonces ahí ya tenemos una diferencia entre bienes y servicios, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Si son bienes, no paga la salida; si son servicios, sí. Básicamente se habla de que la diferencia radica en que los bienes tienen un costo mayor, ¿sí? Los servicios es prácticamente todo rentabilidad, prácticamente, o una mayor rentabilidad que los bienes. Los bienes tienen un costo. Entonces, para no tener que andar complejizando en cuánto sería el costo, entonces cuánto sería la rentabilidad, eso directamente en uno los sacó y en el otro los dejó, ¿sí? Como pago de salidas no documentadas. Ahora bien, después más adelante les cuento yo mi opinión, pero para mí, o sea, les justifico mi opinión. Para mí, eh, esta es opinión de Julián, claramente los legisladores no opinan así. Yo grabaría con todo a salidas no documentadas, sea bienes. Después explico por qué.
Sí, más adelante, cuando veamos un poquito de facturación apócrifa, lo vamos a ver mejor. Yo lo grabaría todo, no haría excepciones. Bien, acá me voy a adelantar un poco, porque voy a hablar del impuesto de valor agregado. ¿Qué pasa? Cuando una operación no tiene documentación, por supuesto, no me puedo computar un crédito fiscal que no tenga documentación, ¿sí? Pero bueno, en el caso de facturas apócrifas, tengo una documentación que tiene un crédito fiscal y que obviamente quien es el pagador va a querer tomárselo. Bueno, en ese caso recurrimos al artículo 12, el último párrafo, ¿sí? Que dice que el cómputo de crédito fiscal solo será procedente cuando la compra o la importación definitiva de bienes sea se haya perfeccionado para el vendedor, locador, etcétera, el correspondiente hecho imponible de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Qué pasa? Si estamos hablando ahora, esto es exclusivo de facturas apócrifas, ¿sí? Si el proveedor es ficticio, es una ficción, entonces no se va a generar un hecho imponible sobre una ficción, ¿cierto? Entonces, obviamente, no corresponde el cómputo del crédito fiscal cuando se utilizan facturas apócrifas, como vamos a ver bien más adelante. Me adelanté un poquito, insisto, para hacer el resumen que es el que sigue, para poder explicar qué ajuste corresponde en cada caso, ¿no? A ver, se demuestra que, si no se demuestra nada, no sabemos si son bienes, no sabemos si son servicios, no sabemos absolutamente nada. Por supuesto que si no sabemos nada de qué se trata, mucho menos vamos a saber si, o demostrar que si fue necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. En ese caso, el ajuste que corresponde son tres. Tenemos la impugnación del gasto en ganancias, la aplicación de la salida no documentada y la impugnación del crédito fiscal en el impuesto a valor agregado. ¿Está bien? Ahora bien, un contribuyente me demuestra que sí adquirió bienes con esa salida. Efectivamente adquirió bienes, lo puede demostrar. Pero lo que no puede demostrar es que se utilizaron para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Entonces, ya sabemos, obviamente, impuesto a las ganancias no me permite deducir ese gasto, por lo tanto voy a tener un ajuste. Salidas no documentadas por artículo 41 ya vimos que no corresponde, porque me demostró que es por la adquisición de bienes, y sí le corresponde la impugnación del crédito fiscal, ¿sí? En el impuesto a valor agregado, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, demuestra que son bienes y a la vez puede demostrar que esa erogación fue para adquirir bienes que están vinculados o a la actividad grabada, son para obtener, mantener y conservar la actividad grabada. En ese caso, el único ajuste que yo impulso es el de IVA, ¿sí? Ni ganancias, perdón, ni ganancias ni ganancias ni salidas no documentadas corresponde impulsar, ¿está bien? Eso con los bienes. ¿Qué pasa con los servicios? Lo mismo, el contribuyente me demuestra que efectuó una erogación que es carente de documentación o que la documentación es apócrifa y me puede demostrar, perdón, que efectivamente fue un servicio, pero no que no está vinculado a obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Ahí, obviamente, de nuevo le corresponden los tres impuestos, ¿sí? Los que vimos antes. Y si sí puede demostrar efectivamente que fue para eso, para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, únicamente le voy a hacer ajustes sobre las salidas no documentadas y el IVA. ¿Está bien? Bueno. ¿Sobre qué base imponible le voy a aplicar? Bien, impuesto a las ganancias sobre la suma deducida. Salidas no documentadas sobre el importe de la erogación, que puede o no coincidir con la suma deducida. Muchas veces las erogaciones son netas de las retenciones. Entonces, yo me deduje una suma y la salida fue por otra, ¿sí? Entonces, puede coincidir o no la suma deducida en el impuesto de ganancias con la salida no documentada. Y bueno, el impuesto de valor agregado es el monto del crédito fiscal computado. Bien, ese fue un pantallazo teórico de las salidas no documentadas. Después, si tienen alguna duda, la charlamos. Obviamente no hay ningún problema. Bien, vamos a facturación apócrifa. Es importante porque la facturación apócrifa, porque bueno, históricamente, con fallos, como por ejemplo Red Hotelera Iberoamericana,
se equiparó a la salida no documentada con la facturación apócrifa y ahora está en forma incluida en la ley. Así que bueno, es interesante que es un ajuste muy común. La verdad es que hay gran cantidad de facturación apócrifa, pero ahora recuerden que la ley de inocencia fiscal, la utilización de facturación apócrifa, configura una discrepancia significativa y pierde los beneficios los contribuyentes que así lo tenían, ¿no? Entonces, si antes era relevante, creo que ahora la facturación apócrifa va a ser aún más relevante. Por supuesto que los contribuyentes se cuidarán más y evolucionará más aún este tipo de evasión, ¿no? Históricamente, antes encontraba facturación apócrifa que eran papeles pintados prácticamente, quits inexistentes, domicilios inexistentes, eh, eran papeles pintados. Bueno, evolucionó muchísimo la facturación apócrifa. Hoy día tenés empresas apócrifas que tienen empleados, que responden requerimientos, pero que, bueno, su capacidad financiera y económica obviamente no les da para demostrar ni la facturación que han tenido. Y obviamente, bueno, terminan siendo apócrifas. No nos olvidemos que toda mentira tiene una pata corta, ¿no? Pero está mucho más complejizado. La verdad es que está muy evolucionado. Eh, obviamente manejan mucho dinero a través de la facturación apócrifa, se maneja mucho dinero. Así que bueno, debe ser un buen negocio, ¿no? No sé a lo que me dedico, pero debe ser un buen negocio porque es algo que es histórico y nunca terminó y siempre evoluciona. Y bueno, y siempre nosotros eh, detrás de eso, ¿no? Detrás de las evasiones. Bien, entramos a facturación apócrifa. Ley 11683, artículo 33. El primer párrafo al final nos dice que todas las registraciones contables tienen que estar respaldadas por comprobantes correspondientes y solamente de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquellos. Bueno, la 11683 ya nos dice que no importa la documentación, sino que importa la fe que merezca esa documentación, ¿sí? La documentación puede decir cualquier cosa, pero si no da fe de la operación, entonces no va a tener valor probatorio, ¿sí? No hay un concepto de facturación apócrifa particular, pero bueno, básicamente se está ante una factura apócrifa que es pasible de cumplir los requisitos formales de manera total o parcial. De hecho, hoy día prácticamente lo cumplen todos los requisitos formales, pero que su contenido no se condice con la realidad de los hechos y o los sujetos involucrados en la operación comercial que pretende documentar, ¿no? No son los reales los sujetos, ¿sí? Tenemos propósitos y tipos de facturación apócrifa, ¿no? El primer propósito que podemos encontrar, obviamente, el más común, que es la reducción de la base impositiva de impuestos. Obviamente, evadir impuestos, ¿sí? Eh, operaciones totalmente inexistentes que eh, se incorporan dentro del balance impositivo simplemente para bajar la base imponible. Esas son del tipo absolutas, ¿sí? Cuando no existe ninguna operación, pero están dentro del balance impositivo para bajar, insisto, para pagar menos impuestos. Bueno, hay el tipo relativo también, que es que se pretende, perdón, legalizar una operación con proveedores informales. La operación comercial existió en realidad, pero por alguna razón el proveedor no factura. Entonces es reemplazado por una usina, ¿sí? de facturas apócrifas. Después también se incorporan facturas apócrifas por otros pagos marginales que se debieron hacer y que incluye delitos, como por ejemplo los sobornos, ¿sí? No todos son delitos, pero los incluye. ¿Qué pasa? O por ejemplo, algo más típico por ahí, los retiros de socios de las empresas.
o retiros que no quieren que figuren en ningún lado, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? La caja no concilia, necesitamos incorporar facturas apócrifas para que nos dé la caja. Si no, obviamente no va a dar. Entonces, bueno, seguimos. Acá, seguimos. Bueno, yo preparé algunos argumentos que, a ver, facturación apócrifa, cada caso es un mundo, ¿no? No son todos iguales, así que las defensas no son todas iguales. Pensemos que es una cuestión de hecho y prueba. Es qué puede probar el fisco y qué puede probar el contribuyente. Entonces los escritos son lo más variado que existen, pero hay ciertos argumentos que se repiten una y otra vez. Perdón, ¿eh? Por ejemplo, el argumento que la factura cumple con la totalidad de las formalidades exigidas por el organismo. Ya les comenté que hoy día prácticamente todos los documentos cumplen con esas formalidades. Hoy día es difícil hasta ver facturas aprobadas, qué sé yo, que tengan el CAE vencido. Es difícil de encontrar eso. Pero bueno, ahí en el caso Stop Car, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Nos dice que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones que allí se consignan. Este, Después, cuando terminemos, yo les voy a hablar un poquito de mi experiencia, les insisto, sobre cómo tiene que estar la documentación, qué es lo que debemos probar. Pero bueno, es profusa la jurisprudencia de salidas no documentadas o documentación apócrifa, ¿no? Es enorme. Así como encontramos miles, y digo, hablo en serio, miles de fallos a favor, encontramos miles de fallos en contra, ¿no? Entonces, cuando acá en este fallo, ¿no? de Stop Car, habla de la gravedad de los indicios expuestos, es porque, bueno, uno cuando lo lean, yo se los voy a enviar, cuando lo lean van a ver que hubo un trabajo importante de los fiscalizadores. Entonces, que bueno, que fueron no muy tenidos en cuenta por los tribunales anteriores y la Corte Suprema le dice, no, no, vos los estás analizando mal. Pero bueno, el concepto es que las formalidades no bastan, ¿sí? Sobre todo ante el buen trabajo hecho o la documentación que pudo recabar la fiscalización, ¿no? Entonces, tienen que ir un poquito más allá los contribuyentes. Por eso yo les incorporo este argumento, que se lo van a decir, no sé si alguien trabaja en determinación de oficio o en fiscalización, pero se los van a argumentar, segurísimo. No, yo cumplí con todas las formalidades, esta factura está cumplida con las formalidades. Bueno, no basta, tienen que ir un poco más allá, ¿sí? Para demostrar la existencia de las operaciones. Bueno, otro argumento que suelen poner. El fisco es el que alega, por lo que la prueba está a su cargo. Bueno, no es tan así, ¿sí? La jurisprudencia, en este caso, Surcatering, de la Cámara Nacional de Apelaciones, dice que no es el fisco quien tiene que demostrar la inexistencia de las operaciones, sino que el contribuyente tiene la carga de acreditar su existencia. Bueno, esperemos que en este caso no se daban, ¿no? En efecto, la actora debió demostrar que sus egresos de dinero tuvieron sus respectivas contraprestaciones de bienes o servicios ingresados a la empresa. Pues si el obligado no puede probar que el gasto fue para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, la suma se debe tener como como renta generada en la empresa y pagada a un tercero beneficiario, ¿sí? Entonces, sí es cierto que la carga de la prueba la tiene el contribuyente para demostrar la existencia de las operaciones, pero también es cierto que el fisco tiene que demostrar la incapacidad del proveedor para operar, o perdón, para haber participado de esas operaciones. ¿Se entiende? Eh, no está todo a cargo del fisco, la prueba, no está, a pesar de que nosotros aleguemos que es apócrifo, pero tampoco es 100% a cargo del contribuyente, ¿sí?
Lo que más podemos demostrar nosotros, insisto, es que ese proveedor no estaba capacitado para efectuar las operaciones, ¿no? O sea, por capacidad económica o capacidad financiera, para participar de esas operaciones en las que, este, bueno, las facturas pretenden demostrar, ¿no? Bien, otro argumento, ¿no? Que normalmente se expone, es que los pagos se efectuaron mediante cheques o transferencias bancarias por los que se conoce el destinatario de los fondos. Vieron que en salidas no documentadas dice que tiene que haber un beneficiario oculto, o desconocido, ¿no? Bueno, este fallo, Red Hotelera Iberoamericana, que es un lead case de aquel entonces, dice que, bueno, los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos, ni para individualizar el verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente lo recibieron los fondos. Ay, perdón. O sea, ¿qué nos dice acá la Corte Suprema? Que no importa quién sea nominal que reciba los fondos, lo que importa es quién fue el real destinatario. Si este nominal, esta empresa o esta persona, eh, está interpuesta, es un prestanombre, lo que fuere, entonces lo corremos, y vuelve a estar desconocido el real beneficiario, quién se llevó la plata. Esta empresa no pudo haber generado o construido o lo que fuera, no pudo haber operado conforme lo dicen las facturas. Así que, insisto, lo corren, es un simple prestanombre, una persona que recibe el dinero en forma nominal, pero no es el real beneficiario. Volvemos a estar dentro de las condiciones de la salida no documentada. Bien, otro argumento que normalmente presenta. El contribuyente no se encontraba incluido en la base APOC al momento de las operaciones. Bueno, este fallo es de la Cámara también, y básicamente dice que no es una implicancia necesaria que esté dentro de la base APOC para tildar a un contribuyente de apócrifo, ¿no? Así como les dije que hay jurisprudencia a favor, hay jurisprudencia en contra. Existe jurisprudencia que dice, es verdad, no estaba dentro de las bases, de la base APOC, perdón, al momento de las operaciones, por lo tanto no se le puede indicar al contribuyente falta alguna. Hay fallos que lo dicen. En mis momentos de juez administrativo, uno trataba de, a ver, no enseñar, es mucho hablar de enseñar, hacerle ver al tribunal que lo que estaban diciendo con este argumento es prácticamente absurdo. A ver, ¿por qué? El fisco necesita que un contribuyente apócrifo actúe como tal para hacerlo, ¿sí? Es decir, necesita que empiece a facturar de manera apócrifa para que salten las alarmas, sea detectado, sea fiscalizado e ingresado posteriormente a la base apócrifa. Es imposible detectarlo desde el momento de la inscripción, ¿sí? No existe la actividad usina de facturas apócrifas, ni prestanombres, no existe. Por supuesto, sería ridículo. Entonces, necesariamente va a haber facturas apócrifas que van a ser anteriores a la incorporación a la base apócrifa del contribuyente. ¿Me siguen? Si no, sería muy fácil todo. ¿Qué hago? Genero una sociedad de papel, empieza a facturar, 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 lo detectamos como organismo, abrimos una orden de intervención, en ese momento el contribuyente lo que hace es parar de facturar con esa, genera otra y empieza a facturar con la otra. Entonces, ¿qué pasa? Nunca tuvo a una usina o facturas apócrifas que tengan fecha posterior a la incorporación a la base apócrifa. Y entonces así el contribuyente quedó incólume. No, ya haciendo esa actividad tan fácil, evadir sería fácil.
insisto, uno trata de guiarlos, de decir, no, no se puede lo que está diciendo, pero bueno, la jurisprudencia es variada, insisto. Lo que sí nos han criticado mucho es el tiempo que nos tomamos a veces, ¿no? O sea, la detección a veces no es tan temprana, la fiscalización al apócrifo se estira, entonces terminamos incorporándolo a la base APOC 4 años, 3, 4 años posteriores a la fecha de las facturas. Hay veces que con ese argumento algunos tribunales no dicen nada, lo pasan por alto. Hay otros que sí, nos pegan fuerte, ¿sí? Con el tiempo transcurrido. Por supuesto, son miles los apócrifos, la capacidad nuestra también tiene un límite. Hay muchas cosas que podríamos decir igual de todas maneras, mientras antes los detectemos como apócrifos, mientras antes podamos sacarlos de circulación, por decirlo de alguna manera, mucho mejor para nosotros, ¿no? Mucho mejor para poder defenderlos. Es trabajar sobre eso para disminuir los tiempos y que, bueno, tampoco ya sea un argumento para el contribuyente, ¿no? Continuamos. Dice que, no le compete al contribuyente fiscalizar a sus proveedores, ¿sí? Que con solo ellos los conocen, reciben la facturación y todo, está todo bien. Yo no tengo por qué fiscalizarlos ni andar haciendo cosas que son facultad propias del organismo, ¿no? Bueno, es interesante lo que dice Leones Blackbeak, este fallo, ¿no? de la Cámara, que dice: es preciso aclarar que no se trata de hacer cargo a la recurrente de los efectos de incumplimiento de su proveedor, sino de exigirle que acredite la supuesta existencia de las operaciones en cuestión, en función de los cuestionamientos del Fisco Nacional. Bueno, otra vez le dice: no, no, pará, acá no te estábamos pidiendo, o el Fisco no te está pidiendo que vos fiscalices, pero te está pidiendo que vos pruebes la operación o las operaciones a través de cualquier medio. El contribuyente tiene todos los medios que estime correspondientes para probar la existencia de la operación. No se puede quedar solamente en: mira, a mí me dio esta documentación, a mí me dieron esta factura, y yo, ya está, ya la pasé a contabilidad, se registró, todo. No. Dice: no, usa otros medios, lo que vos consideres que tengas a mano para probar que existió la operación. Si no, ¿qué pasaría? Estarían obligando al fisco, si no, sin estos argumentos, ¿no? Estarían obligando al fisco a demostrar la inexistencia de una operación, o sea, a demostrar el no, lo cual es prácticamente una prueba diabólica, ¿no? Tener que probar que algo no pasó. No es imposible, pero sí es extremo. Bien. Las retenciones practicadas, bueno, esto lo presentan en subsidio. En subsidio dice que las retenciones practicadas deben restarse al impuesto reclamado, ¿no? Cuando ya dicen: bueno, y si consideras que es apócrifo las retenciones que se hicieron y que se ingresaron al fisco, esas las tenés que restar de lo que del impuesto que me estás exigiendo. Bueno, también acá se abre un abanico de opiniones, ¿no? Bueno, en este caso, perdón, en el caso de LDC, el Tribunal Fiscal dice que no te corresponden a vos tomarte a cuenta las retenciones o restarte las retenciones del impuesto, porque son anticipos de un proveedor que no se conoce quién es, pero anticipos de otro, en fin. Este LDC eran, bueno, compraventa de cereales. ¿Y qué pasaba? Eran estas, ¿cómo se llama? Facturaciones apócrifas relativas, en donde estaba demostrado la existencia del cereal, de la compra-venta del cereal, pero no estaba demostrado quién fue realmente el proveedor, ¿no? Entonces, bueno, insisto, se abre un abanico. Hay quienes dicen: no, mirá, si es relativa, es correcto. Las retenciones no puede reclamarlas el contribuyente usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque le corresponden a un proveedor que no se conoce quién es un tercero, no se conoce quién es, a él le corresponden las retenciones. Es quien la podría reclamar las retenciones. Ahora bien, te dice: en las absolutas, cuando hay una inexistencia total de las operaciones, las retenciones como no hay un proveedor del otro lado, las retenciones que se efectuaron sí podría deducírselas.
Julián, fiscalista, que dice, para mí tampoco puede reclamar esas retenciones. ¿Y por qué? Porque por más que no haya un proveedor, es cierto, alguien la plata se la llevó. La empresa no tiene la plata, se le fue, hay una erogación, está aprobada. Entonces alguien se la llevó. Entonces esa retención le corresponde a quien realmente se llevó ese dinero. No sabemos quién fue, el tesorero, el gerente, el director de no sé qué, no sabemos quién es, pero alguien se la llevó. Lo cierto es que la empresa no está. Es mi opinión, insisto. Hay doctrinarios que opinan distinto y todo es respetable, pero hay un beneficiario. En la única que yo podría entender que, que no corresponde, que corresponde al revés, perdón, tomarle las retenciones es si me demuestran que la plata volvió a la empresa. Ahí no cabría la salida no documentada, por supuesto. Pero eso no difícilmente ocurra, porque, a ver, me tenés que decir, sí, es apócrifa esa factura, sí me la deduje mal en el impuesto de las ganancias, sí me tomé mal el IVA, pero mira, volvió la plata a la empresa. Entonces ahí no hay, sí, totalmente, la retención le corresponde a la empresa, es quien se benefició de alguna manera. No me pasó nunca en la vida, les digo la verdad, pero sería la única que yo aceptaría que las retenciones vayan contra los impuestos reclamados. Bien, bueno, estos son una serie de argumentos que, insisto, se repiten. Todos estos fallos yo se los voy a mandar, eh, así que no hace falta que se los pongan a buscar ni nada. Son 6 fallos, hay cientos de fallos de salidas no documentadas de facturas apócrifas, hay cientos. Eh, Lo que sí, bueno, qué sé yo, muchos derivan o invocan a Stopcar, otros derivan, invocan a Red Hotelera, eh, a Antus Aplicaciones Industriales Integrales, que también es un fallo histórico. Eh, Son las bases no quiere decir que sean las únicas bases, pero bueno, sí sirve para un hilo para buscar jurisprudencia moderna, ¿no? Insisto. Hay un montón, tanto a favor como en contra. De hecho, anecdóticamente, ya que es tarde y nos gusta estar fuera del horario de trabajo, si uno ve una resolución determinativa de oficio de facturas apócrifas, en el descargo del contribuyente va a encontrar jurisprudencia a favor de ellos un montón y empiezan a relatar todo con jurisprudencia a favor. Y la determinación de oficio, si uno la lee, termina leyendo y analizando, es, mirá, no por esto, y le cita otra jurisprudencia que es a favor del fisco. Entonces, en realidad es jurisprudencia contra jurisprudencia. Es algo que no suele pasar. Pero bueno, es que hay tanto en este tema que bueno, permite ese estilo de juegos, ¿no? Bien, déjenme por lo menos comentarles sobre lo importante, ¿no? Que es el trabajo nuestro. Importantísimo, fiscalización. Importantísimo. El proveedor tiene que estar probadísimo que ese proveedor no tiene capacidad operativa para contratar, para ejercer sus actividades. No es solamente, nos han dado durísimo, sí, también en los fallos, cuando estamos muy flojos de papeles, que qué sé yo, no contestó 2 requerimientos y a veces pasa en serio, no contesta 2 requerimientos y aparecen en la base APOC, o no nos encontramos en el domicilio y aparece en la base APOC. Necesitamos tapar todos los huecos posibles. Sé que es tedioso, es mucho trabajo. Hasta lo que yo sabía, ahora no sé actualmente, pero en su momento no daba recaudación a fiscalización. Entonces, bueno, es como que está trabajando por algo que a tu estadística no le va a servir. Pero sí es súper necesario. Hay que ir a los domicilios, a todos los domicilios. Si es una empresa, buscar a los socios, saber quiénes son los socios, sacar información de las bases de datos, totalmente permitido.
Este, ver quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores. Si un contribuyente tiene el 100% de sus proveedores apócrifos o el 80% de sus proveedores apócrifos, es un indicio enorme de que es apócrifo también, está dentro de una cadena de apocrificidad. Este, bueno, esto, insisto, ir a los bancos, sí, los bancos son bravos, no nos dan mucha bolilla, lo sé. Pero bueno, es ir a los bancos. ¿Qué pasa? Muchas veces en los bancos está la respuesta. Vemos cómo ingresa el dinero y al tiempo, pero nada, tiempo nada, está saliendo ese dinero para otro lado, retiros en efectivo. Eh, Insisto, es tedioso, pero hay que hacerlo. Hay que cerrar todas las puertas, hay que tirar de todos los hilos. Digo esto porque fue cuando mejor nos ha ido en la justicia, ¿sí? Es cuando mejor nos ha ido en la justicia. El trabajo de fiscalización es lo más importante de una facturación apócrifa. Obviamente la determinación de oficio se torna relativamente fácil si todo eso está hecho, si no hay que hacer medidas para mejor proveer, si no hay que abrir a prueba. eh, es mucho más fácil. Insisto, ustedes, si se ponen a leer jurisprudencia del caso, de los casos, van a ver que siempre es a favor de la cantidad de argumentos presentados por el fisco, la cantidad de pruebas arrimadas por el fisco. Están en base a eso. Si damos pocas pruebas, si estamos flojos de papeles, normalmente nos, nos matan. Normalmente nos matan, porque nos reta la jurisprudencia. Y está bien, porque insisto, hay que tirar de todos los hilos que podamos. Bueno, este era un pantallazo que yo les quería dar, eh, hablarles de mi experiencia y bueno, hablarles un poco de la teoría de salidas no documentadas. Estoy acá para contestar preguntas, las que sean, las que necesiten. Bueno, bárbaro, Julián, excelente, muy clara, la explicación de todo este tema que es tan importante para todos los compañeros que trabajan en fiscalización, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a pasar a algunas preguntas, ¿eh? A ver, mira, acá tenemos. ¿Qué sucede cuando el proveedor apócrifo fue incorporado en la base APOC varios ejercicios anteriores al momento de utilizar las facturas? Bien, bien, ya lo dijimos eso. A ver, por acá estaba, acá, justito. Bueno, si fue incorporado con posterioridad, como pasar, no pasa nada. No es una. A ver, el ajuste no se basa en que está incluido en la base APOC, sino el por qué estuvo incluido en la base APOC. ¿Se entiende? No es que digo, este contribuyente está en la base APOC, entonces les hago los ajustes, sino las causales que lo llevaron a los inspectores a incorporarlo en la base APOC. Sí, esa es la base del ajuste. Entonces. Hay jurisprudencia que nos dice, no, estaba el contribuyente consultó a la base APOC, no estaba, él no tiene otra obligación más que eso, ¿no? Y hay otra jurisprudencia que dice, no, pará, el fisco trajo muchos argumentos, ¿sí? Que esté en la base APOC no es una relación totalmente vinculante para dar por bueno o por malo a un contribuyente. ¿Sí? Con eso expliqué más o menos. Bien, vamos con otra. Con el tema de la factura electrónica, ¿no resulta más rápido la detección de las facturas apócrifas? Minuto. Ahí, ya voy, ¿eh? Minuto que hice macana. Sí, Ahí, acá estoy. Bien, de nuevo, perdón, toqué algo en el cielo, no sé qué pasó. Si con las facturas apócrifas, con las facturas electrónicas, y puede que sí, puede que no. Hay de todo. Si un contribuyente se genera una usina y empieza a facturar a lo loco, sí, por supuesto, las alarmas van a saltar, ninguna duda. Ahora bien, ¿qué pasa si es un contribuyente usina porfa de perfil bajo, vamos a llamarlo? ¿Sí?
Y bueno, ahí obviamente la detección va a ser más difícil. Eh, nosotros, el organismo, tenemos matrices, ¿sí? de detección. Se hacen verificaciones todos los meses, prácticamente diarios. No es diario, pero es prácticamente diario. Y bueno, si eso, si cumplen los argumentos para levantar las alarmas, se levantarán, pero no necesariamente porque es una factura electrónica, ¿sí? También había matrices y existía cuando eran en papel las facturas. Se hacían a través de libros, bueno, etcétera. Hoy día sí, es verdad, puede llegar a ser más fácil, pero insisto, si no se cumplen las condiciones para que la materia lo detecte, no lo va a detectar. Si sale a lo loco a facturar del día uno, y sí, obviamente, va a ser mucho más fácil, pero no necesariamente. Muy bien, vamos con otra. ¿Qué va a ocurrir cuando el contribuyente ingrese al régimen simplificado de ganancias y el fisco le ponga a disposición para su declaración jurada las compras, los gastos, eh, em, ante control? Todo parece normal. Después el Mm. propio organismo tilda al emisor de ese mismo gasto que resulta ser apócrifo. A ver, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Es difícil, no sabría decirte, vamos a esperar que pase, ¿no? Pero te entiendo lo que decís. Vos estarías diciendo como que le estamos dando entidad al contribuyente apócrifo. Y bueno, sí, puede ocurrir que le demos entidad, como a veces, a ver, por ejemplo, cuando hoy por hoy nosotros vamos a verificar un crédito en un concurso o una quiebra a un contribuyente apócrifo, no le estamos dando entidad. Cuando le pretendemos, no sé, iniciamos un juicio de ejecución fiscal a un apócrifo, no le estamos dando entidad. Por supuesto que todavía no está nombrado como apócrifo, ¿no? Va de suyo, si no, obviamente no, nadie va a ejercerlo. Pero hay casos en los que le damos cierta entidad, sin embargo, se entienden que son procedimientos típicos que, que no necesariamente hacen a que ese contribuyente no sea apócrifo. El de juicio de ejecución fiscal es un poquito más difícil porque ahí estamos buscando el cobro, ¿sí? Es una Sí, forma es de una buscar forma el de buscar cobro. el cobro. Pero Pero hay un micrófono, ahí, gracias. Este, pero bueno, no, ahora no tengo jurisprudencia sobre eso, pero bueno, es un buen argumento. Nos han dicho, no, saliste a buscar el cobro, tanto por presentarte en el concurso como para hacer juicio de ejecución fiscal. Ahora no podés ejercerlo a través de la impugnación de gasto o el cobro de la seriedad no documentada. Y hay otros que, bueno, lo voy a buscar para tenerlo en cuenta. Y hay otros que te dicen, bueno, no, pará, eso son cosas separadas, que el fisco eh, no tiene por qué no hacerlo, ¿sí? Eh, Porque todavía no estaba justamente, no estaba detectado como apócrifo. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar? Sí, obviamente no lo sé. Vamos a tener jurisprudencia, por supuesto, que nos va a enseñar qué es lo que va a pasar. Pero te entiendo el punto, de que por ahí le estamos dando entidad a ese apócrifo. Igual, ojo, cuando hablemos de los gastos y las ventas del régimen simplificado, es verdad, no es que nosotros le estamos haciendo una liquidación administrativa tampoco, ¿eh? La autodeterminación de los impuestos sigue vigente. Nosotros le acercamos lo que tenemos, le lo ponemos a disposición, y es el contribuyente que tiene que hacer los ajustes correspondientes y la declaración jurada es del contribuyente, no es nuestra. ¿Sí? Ojo con Ujú. eso. Pero bueno, te entiendo el punto de no le estaremos dando entidad. Y bueno, te insisto, veremos con la jurisprudencia a ver qué dice. Y me Sí, comprometo a buscar A fallos ver, sobre eso. a Julián, ver qué pasa. perdón que haga una interrupción. Respecto del régimen simplificado de ganancias, cuando vos utilizás una facturación apócrifa, la reglamentación también te establece es que ante esa detección el fisco te va a notificar y emplaza al contribuyente en 15 días a que rectifique la declaración jurada. Lo que pasa es que acá la pregunta, Daniel está poniendo años, años barra años.
Y acá está Claro, la es que, diferencia, perdón. porque sí, No, no, Dani, no. dale, porque sos No, vos. es que básicamente lo que uno ve es que si bien yo no estoy haciendo una determinación administrativa de impuestos, porque es un híbrido entre una declaración jurada presentada por el contribuyente y los datos que le arrima el fisco, Sí, la realidad es que hoy por hoy cuando trabajo, yo trabajo de supervisor en fiscalización. sí, Cuando voy a la calle, el primer argumento de todo estudio contable es, mirá, acá tengo la autorización de ustedes para que pueda para que pueda emitir, el emitir, el contribuyente contribuyente estaba estaba correcto, correcto. claro, el contribuyente estaba correcto, tiene, en el momento que a mí me emitió, tenía un galponcito en calle no sé cuánto de tal pueblito, y te empieza a decir, llamaba al teléfono número tal, porque nosotros cumplimos la ujú, instrucción uno que dice, pregúntele cómo hizo para mitigar los riesgos de tener una factura apócrifa. Y hay muchos que no sí. nos responden y hay muchos que sí responden. Entonces, yo lo que veo es, con este régimen simplificado, no nos metemos en otro brete más de discusión porque el contribuyente lo primero que me va a decir es, mirá, ustedes me dijeron que tengo este gasto y No, yo lo perdón, miro y perdón, estaba perdón, perdón. bien. Yo te interpreté mal la pregunta. Yo interpreté si un apócrifo se mete en el régimen simplificado. No, 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 no. Yo te Yo le estoy interpreté dando... eso, por eso te decía lo Bueno, de darle pero entidad. el No, régimen no, no, perdón, perdón. simplificado, vamos por partes. Si bien es cierto que el fisco vos te va, en principio, como vos como contribuyente, ¿no? Te da la información de los gastos y de los ingresos de la información que el fisco tiene. Y el Correcto. contribuyente puede, o mejor dicho, tiene la obligación de que si esos datos no son correctos, puede quitar o agregar, o sea, puede modificar, en realidad debe modificar y ajustar a su realidad, porque todo también tiene que Perfecto. ver con el tipo de ganancia que vos tengas. Si vos estás teniendo ganancias de cuarta categoría o de primera que va por lo devengado, ¿sí? Claro que en lo devengado siempre podés tener diferencias, sobre todo si son de cuarta, porque pensemos en un ejercicio anual vos los ingresos, Perdón, no cuarta va hablemos por por lo nosotros, percibido, Claudia. ¿eh? Cuarta va por percibido, Claudia. Sí, perdón, estoy hablando me confundí yo porque te quería dar el ejemplo. Va por lo percibido, es verdad. Y cuando vos vas en la cuarta, en el mes número 12 que precisamente no termina, si bien la información la sacan del 931 que va por lo devengado y ahí la confusión, vos vas a tener siempre un Ujú. diferencial. Entonces, ahí, independientemente que más allá después tengas otros tipos de rentas, tenés que hacer un ajuste. La Sí, mayoría de las correcto. Lo que veces lo pasa es que haces, ¿sí? cuál sería el motivo que un Ahora, profesional de ciencia económica saque un gasto cuando tiene todos los controles hechos y que le da que es bueno? bueno, está bien, lo que pasa que hay algo que lo que te estaba argumentando Julián, es el fisco no va online en el control de las declaraciones juradas. Vos necesitas, o sea, la facturación, o mejor dicho, la fiscalización, por lo general te ingresa 3 o 4 años después de que vos hiciste una operación con el proveedor A Correcto. y te enterás como contribuyente que el proveedor A estaba incluido en la base APOC con 2 años posteriores a la fecha en que supuestamente se celebró una operación. Ahora, si ese proveedor realmente existió, ¿sí? Vos como contribuyente tenés manera de demostrarlo. Por lo general vas a demostrar que el servicio te lo pudo haber prestado o que el bien existió, pero lo que es muy difícil de probar si es realmente apócrifo es que ese contribuyente tenía la capacidad económica, financiera u operativa para haber brindado el servicio que se supone que te brindó o para haber fabricado el bien que se supone que te lo vendió. Ahí está, ahí es donde radica el kit de la cuestión. Y es probable que el bien o el servicio lo hayan prestado, pero no te lo pudo haber prestado el proveedor A, porque precisamente, no sé, te estoy hablando de un ejemplo X. Tenés un terreno que era un baldío. Alguien desmanteló todo, ¿sí? Alguien construyó y construyeron un edificio. Bien, vos me decís, fulano de tal fue el que me efectuó desmalezó todo esto
Y fue otra empresa el que me hizo todo el servicio desde, no sé, no conozco mucho de construcción, pero bueno, me hizo las bases y me hizo todo este edificio. Bien, ahora, cuando yo voy al proveedor A y el proveedor B, que es el A es el que hizo el desmantelamiento, sí, alguien lo hizo, porque si había en un momento, originariamente había un terreno baldío y ahora hay una construcción, alguien hizo el servicio. Lo que pasa que el proveedor A no tiene la capacidad, insisto, económica, financiera y sobre todo la operativa para haber brindado ese servicio, porque desmantelar o hacer la desmaleza de un baldío, te hablo más que nada en capital, perdón, en provincia de Buenos Aires, requiere cierto personal, requiere instrumental, requiere máquinas. Vos no vas con un machete hacia todas las malezas, salvo que estés hablando de un terreno de, no sé, 8 por 10, por decirte algo. De acuerdo a la envergadura de lo que estamos hablando, es lo que se debe demostrar. Y eso es lo que apuntaba Julián. Y esa sí es una cuestión de hecho y prueba que muchas veces se discute con la fiscalización y sobre todo se va a discutir en el proceso de determinación de oficio con posterioridad a que el fisco le notifique la vista y en la etapa de la prueba o las medidas para mejor proveer, es ahí donde se va a generar la discusión, donde el contribuyente te va a tener que demostrar ese proveedor A diciendo, no, mirá, en realidad no figuraba acá, pero bueno, no sé, tenía cuatro personas a cargo, 1, 2 y 3, y yo lo que le voy a preguntar como revisora o como fiscalizador es, bueno, demostrame que 1, 2, 3 y 4 realmente prestaron el servicio en esta propiedad. Y eso se demuestra por usos y costumbres, no sé, con los seguros, con la DRT, con una serie de certificados de obra, porque convengamos que si vos estás teniendo una obra en construcción, no entra cualquiera a la obra. Vos tenés que... ¿Quién es el titular de la obra? O digamos, el ingeniero civil, el arquitecto, y a quiénes son los que estaban autorizados a ingresar a esa propiedad. Esos son indicios que te van a demostrar de que realmente quién es el que prestó el servicio y quién no. Pero Está eso bien, pasa por una Claudia. cuestión de hecho y Yo todo prueba. eso te lo entiendo, yo todo eso te lo entiendo Sí. y estoy un paso después de eso. Yo no soy el que determina el apócrifo. Yo estoy en un No, equipo de gran empresa, con lo cual entre mis haberes tengo causas penales por contratistas del Estado en el cual utilizaban facturas apócrifas. sí, Perseguimos toda la ruta del dinero y demostramos que en vez de pagar proveedores, metían la plata en una cueva en Buenos Aires, se generaban compra de bonos, y entonces le dijimos al juez, mire señor, esta persona dice que prestó un servicio, pero nunca pagó un proveedor, porque la plata la hizo ujú, laburar en una financiera y después se la llevaban del país. O sea, te quiero decir, el problema que nosotros vemos operativo es que quien detecta el APOC, que por lo general es la preventiva, sí. nunca pone desde cuándo. Entonces, yo tengo una POC que nació bueno, se transformó en malo porque le fue mal y la solución que encontramos fue vender factura. Y en la base APOC me aparece sin capacidad económica y cargado desde 1901, que cuando arrancó el tipo de la empresa. ¿Me Ah, explico? sí, Entonces, el problema está que yo en todos los cursos que me junto con jefaturas o gente de determinación de oficio, siempre les digo, generen algo que en la instrucción 1041 se tenga que decir desde cuándo es apócrifo, No, porque pero, si no, tengo que perdón. volver a hacer el trabajo. No, pero Daniel, se tiene que poner desde cuándo. se Si tiene que ponen desde poner mil desde el informe final. novecientos uno es porque interpretan que desde la fecha de inicio. Claro, Eh, a bueno, ver, ¿viste? Los trabajos, hay algunos que lo hacen muy bien y otros un poquito por, menos. pero por supuesto, estamos de Bueno, lo que acuerdo. pasa es Bueno, que estamos de acuerdo. hay un informe final del fiscalizador, que es el que emitió ese informe, hay un supervisor y hay un jefe de división que avalaron ese informe. No voy a Sí, hablar más, sí. pero es así. No, no, claro. No, no, bueno, está bien. No, Yo te no, digo, o estamos de sea, Ahora, acuerdo. a lo que vos vas es, está bien, vamos a un paso posterior. Si ingresó, o sea, vos te encontrás fiscalizando a alguien persona X que tiene 4 proveedores y tenés a uno en esa situación. La pregunta es, bueno, ya está, no puedes ir para atrás, es cómo resolvés para adelante. Entonces, claro, ahí es claro. donde
Esa, Claro. ese, Y entre las cosas que te encontrás es un tipo que te trae al supuesto apócrifo declarando frente a un escribano que sí, realmente hizo la venta de fierros y qué sé yo para la mina de no sé dónde, ¿me entendés? Y sí, cuando terminás en un laburo de 6 meses abriendo las cuentas del banco que el tipo supuestamente le llevaban la transferencia, las salidas eran todas en Mm, efectivo. Entonces, ¿me entendés? O sea, el tema es muy complejo. Igual yo preguntaba ahí, Julián, Sí, acá, yo soy de San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, sí. y acá lo que estoy notando, que todos, no sé quién ha venido a dar un curso, y están tomando la solución de que como salidas no documentadas es un impuesto de un tercero, que me lo hacen cargo a mí, es deducible del balance impositivo siguiente de cuando lo pagué. ¿Me explico? Correcto. Entonces, ahora estamos Sí. discutiendo si es deducible o no salida no mm. documentada. No, 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 no. Ahí, no, no, no. Hay una instrucción general que dice que no, ¿eh? Sí, Pará. sí, 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 ¿Eh? sí, 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 Ah, sí, sí, bueno. la instrucción la conozco, pero te quiero decir, te tenés que andar peleando a cada paso en la No, calle, va un paso adelante que nosotros, es una cosa de loco. no, pero sí, no, bueno, más en este tema, más allá de que muchas veces vamos atrás, pero en este tema siempre, porque se van reinventando, es terrible. Pero la tenés la instrucción, ¿no? Perdón, la incorporo dentro de todos los Mejor, fallos yo estos que la mandé. leí. Yo la Bien, leí, pero Bueno, incorporarla que va a venir bien, porque yo después todo este curso que siempre hago se lo paso a todo mi equipo para que estemos todos en la misma sintonía, ¿viste? bien, bien, por supuesto. No, no, la incorporo, por supuesto, sí, pero no, no es deducible del impuesto a las ganancias. No Está es bien, te deducible. agradezco. bueno, No, por favor, bueno, y perdón, te había interpretado mal la pregunta, te insisto, no, 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 no creí que te Está bien. referías a los proveedores de un contribuyente, sino al propio apócrifo. Al propio No, bueno, a mí me ha Y pasado que me han mandado va a a hacer una pasar, vas a cuestión ver que que en me el doy régimen cuenta que el tipo es simplificado, APOC. O va sea, a pasar. me ha pasado a intentar, me manda a fiscalizar a un tipo, me doy cuenta que es APOC, no liquido. Cambio de Por instrucción y lo pongo en base a supuesto, APOC. tema, vale, bueno, pero a veces pasa que no, bueno, que no se detectó, y bueno, en fin. Pero va a pasar, vas a ver, en el régimen simplificado van a aparecer apócrifos, te lo aseguro. En serio. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Dale. ¿Qué pasa en el caso de un contribuyente que aporta ticket de controladores fiscales truchos o duplicados, pero a su vez aporta cheques por los pagos de dichas operaciones, cuyos receptores son terceros ajenos a la operación? ¿Corresponden salidas no documentadas? A ver, si son, perdón, si son comprobantes, no importa ticket, factura, lo que fuere, si son comprobantes apócrifos y los duplicados entran de apócrifos, ¿sí? Y está aprobada la salida, y está aprobada la salida, sí, sí, corresponde salida no aumentada, sí, sí. Sí, Bueno, sí, tiene que estar bárbaro. aprobada la salida, eso es importante, ¿no? Es uno de los requisitos para que aplicar el Instituto de Salidas No Documentadas. Y sí, cumple con que es apócrifo y la salida está. Después, ¿a quién fue? Eso lo vimos en Red Hotelera Iberoamericana. ¿Quién nominalmente los cobró? No es lo importante. Bueno, bárbaro. Pasamos a ver a otra. Hoy en día, respecto a los servicios, hay muchos actores que no se encuentran registrados, como plomeros, gasistas, albañiles, etcétera. Pero el servicio se puede probar que se realizó y se le abona mediante transferencia bancaria. ¿Es posible deducirlo como gasto o poder evitar la liquidación? A ver, servicios. Si un servicio es probado, tiene que ser probado, y ese servicio es necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, sí es deducible del impuesto. Sí es deducible del impuesto. Del impuesto a las ganancias, me refiero, ¿eh? Lo que no va a poder Ujú. hacer es evitar la salida, porque bueno, el destinatario está oculto. Si tenemos al destinatario y aparece el destinatario o el beneficiario, perdón, no el destinatario, el beneficiario, si aparece el beneficiario, ya no está más oculto. El ajuste va sobre el beneficiario, no sobre el pagador. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí?
Sí, Pero sí. si el beneficiario se mantiene oculto, y sí, le corresponde la salida, aunque lo pueda deducir en el impuesto a las ganancias. Servicios. Ok, bárbaro. Acá dice, te consulto por la actuación 681 del 09 de Día LIR. Salidas no documentadas, ¿no correspondería por servicio de obras de construcción? No sé si estoy preguntándote bien. A eh, ver, bien. ¿Cómo interpreté yo siempre las obras en construcción? ¿Qué dice? Cuando emitimos, perdón, ¿qué dice? Cuando emitimos la deducción, ¿eso? ¿Continúa? eh, a ver, dice, Bueno, salidas no documentadas no correspondería por servicios de obra en construcción. No sé si está Fernando está Baba, bien. Supongamos, a a ver si ver. interpreto bien la pregunta. Es una locación de obra, ¿sí? En donde prestan un servicio. Pero ¿qué pasa? Yo por lo menos en las veces que me ha tocado de estos casos, que sí, efectivamente ha tocado, lo tomamos como la adquisición de un bien, ¿sí? Porque no deja de ser Ujú, un bien. Si me construyen un galpón, ¿sí? O lo que fuere, es una forma de adquirir un bien. Entonces, si ese bien es utilizado para obtener materia y conservar la ganancia grabada, no le corresponde la salida no documentada, ¿sí? Y se puede deducirlo del balance impositivo. Le correspondería solo IVA. ujú. Sí, es eso. Yo lo tomo siempre como adquisición de un bien. Una forma. O construís o comprás. Ok. Bárbaro, acá tenemos otra consulta, dice, ¿por qué en el fallo PADIC SA contra recurso de apelación del Tribunal Fiscal de la Nación Sala C rechazó la impugnación del crédito fiscal del IVA? No, no sé, no tengo el fallo en mente, disculpen. Ok, Tendría que ver el fallo y ahí te contesto, pero no lo tengo en mente. bueno, No lo tengo en mente, no solo no lo tengo presente ese fallo, es que lo busco y lo leo. ok, ¿Por bárbaro. qué? A ver qué dice, ¿por qué Eh, impugnó IVA? Bueno, sí. sí, ¿por qué? No, Rechazó la la Sala C rechazó impugnación. la impugnación del crédito fiscal del IVA. Y tendría que verlo. No sabría por qué. Lo Bueno, veo y por bueno, supuesto lo contesto. Por escrito, no hay nada, nada. ok, bárbaro. Bueno, las preguntas más o menos son estas, así que bueno. Quería agradecerte, Julián, por la Por favor. exposición, a Claudia, a Estela, por estar No, siempre con bien. nosotros acá en Diálogos Tributarios y a todos los compañeros que siempre nos acompañan en este ciclo. Dado que sabemos la importancia que tiene para todos nosotros estar cada día más capacitados y ir viendo todas las nuevas cosas que van saliendo, los nuevos temas. Así que, por mi parte agradecerles, muchas gracias. El mes que viene los Gracias. esperamos con una nueva jornada de Presunciones. diálogos tributarios por prescripciones. Y No, bueno, también le quería presunciones. comentar, prescripciones, y también le quería comentar que Presunciones. presunciones, perdón, No, no, está me bien. equivoqué. Y bueno, también les quería comentar que hemos hecho una jornada presencial y que es sobre el tema implicancias tributarias de las leyes 27799 y 27802 del régimen penal tributario y del sector agropecuario, y que bueno, a todos aquellos que tengan interés de verla, lo pueden hacer en el canal de YouTube de la Mesa Directiva Nacional. Ahí se van subiendo las jornadas y las pueden ver. Así que bueno, por mi parte nada más, muchas gracias, buenas noches a todos y nos estamos Muchas viendo el gracias. mes que viene, para la próxima jornada de diálogos tributarios.